Hola, ¿qué tal? Yo soy Kike Rodríguez. Bienvenidos a la lección número 7, que es adverbios de frecuencia en inglés. Esta lección va a ser muy breve, pero recuerda que lo que te va a hacer que pienses en inglés es resolver los ejercicios. No te quedes solamente con el contenido teórico de esta clase. Descarga la app aquí en el enlace que te dejo en la descripción de este video y resuelve el ejercicio interactivo que te dejo también para que lo resuelvas mediante la app, completamente gratis. Bien, comenzamos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un frecuenciómetro. Esto significa que mediante esta tabla o mediante esta línea vamos a medir la frecuencia. Tenemos los diferentes adverbs of frequency, adverbios de frecuencia. Desde el 0, que es lo menos frecuente, hasta el 100%, que es lo más frecuente. El primero, 0%, 0%, never. Never significa nunca. 5%, 5%, hardly ever. Hardly ever significa casi nunca, mientras que rarely significa raramente. Ambos 5%. Luego tenemos a 10%, seldom. Seldom significa raras veces. 30%, occasionally, ocasionalmente. 50%, sometimes, algunas veces. 70%, often, a menudo. Frequently, frecuentemente. 80%, normally, normalmente. Generally, generalmente. 90%, usually, usualmente. And 100%, always. Always means siempre. ¿Ok? Bien, tenemos algunas pequeñas reglas para utilizar estos adverbios de frecuencia en inglés. Fíjate bien, tenemos básicamente dos reglas. La primera es la estructura. La estructura es la siguiente. Se usa el subject, después se usa el adverb of frequency, que es el adverbio de frecuencia. Después se usa el verbo principal y luego el complemento. Vamos a los ejemplos bajo esta regla. Por ejemplo, I never, o sea, yo nunca. I never practice my English, por ejemplo. Bueno, pero eso es negativo, o sea, no hay que decir eso. Mejor vamos a decir I never, yo nunca, ¿qué es lo que nunca hago? Juego videojuegos. Ok, I never play video games. Esto sí es positivo. I never play video games. De hecho, es una verdad, ¿ok? Una verdad universal en mi caso. Yo nunca juego videojuegos. Si te fijas, la estructura subject, que puede ser el nombre de una persona o puede ser un pronombre personal, como en mi caso I. El adverb of frequency, never. Es usar cualquiera de ellos para expresar lo que tú quieras. Verb, play, juego. Pero ¿qué pasa cuando una tercera persona, en el caso de, por ejemplo, Frank nunca juega videojuegos? Entonces, Frank never plays video games. Para este caso, para todo el uso de los adverbios de frecuencia, se debe respetar lo que es la regla de la tercera persona en presente simple. Agregarle una S al verbo. ¿Sí? Esto recuérdalo siempre. Estas oraciones ambas son afirmativas. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una oración negativa? ¿O qué pasa si yo quiero hacer una oración interrogativa? O sea, una pregunta. Simple y sencillamente no puedes utilizar adverbios de frecuencia en negaciones ni interrogaciones. Hay algunos casos que sí, en algunas interrogaciones, pero eso ya es para clases más avanzadas. Te voy a poner un ejemplo nada más. Bueno, negativas no se utiliza. O sea, no puedes decir Frank
nunca, nunca, o sea, Fran nunca juega, o sea, no. O por ejemplo que digas, yo ocasionalmente no juego videojuegos, o sea, no. Por eso estás utilizando el adverbio de frecuencia que te dice con qué frecuencia realizas una acción. Por lo tanto, no se usa en oraciones negativas. En algunas preguntas sí, fíjate bien. Por ejemplo, pero esto ya es más avanzado. How often? How often significa qué tan a menudo o qué tan seguido. ¿Sí? Aquí está often. También se puede decir how frequently. ¿Qué tan frecuentemente? Bueno, vamos a usar how often. How often do you practice your English? Esta sí sería una pregunta correcta. How often do you practice your English? O sea, se utiliza pero más avanzado. O sea, ahorita no nos vamos a meter en más cosas avanzadas, ¿sí? Simplemente vamos a utilizar muchas afirmaciones con los adverbios de frecuencia, ¿sí? Entonces, este sería básicamente el primer método o la primera estructura que te voy a enseñar para que tú realices oraciones en adverbios o con adverbios de frecuencia. Vamos a borrar esta. I never play video games. Yo nunca juego videojuegos. Frank never plays video games. Frank nunca juega videojuegos. Recuerda, la S para las terceras personas del singular. ¿Cuáles son? Son he, son she y son it. ¿Ok? Bien, vamos a hacer otra estructura. Te dije que te iba a enseñar dos estructuras para las oraciones. La siguiente estructura, vamos a ponerle aquí número 2, es el subject, después es el verbo to be, después es el adverb of frequency, adverbio de frecuencia, y después viene el complemento. Ok, hasta ahí. No voy a poner otro verbo, ¿por qué? Porque estamos usando verbo to be. Fíjate bien, acá tenemos adverbio de frecuencia y luego verbo. Cuando usamos verbo to be, se usa primero el verbo to be y luego el adverbio de frecuencia. Eso grábatelo muy bien. Por ejemplo aquí, fíjate bien. Quique is, ¿sí? Never, o sea, nunca. Y complemento late for class. Esto significa Quique nunca llega tarde a la clase, ¿sí? Si lo traducimos literalmente, esto sería como que Quique nunca está tarde para la clase, o sea, pero nunca está tarde para la clase no tiene sentido, simplemente es a Quique nunca se le hace tarde para la clase. Esa sería la traducción más correcta, ¿sí? Entonces, podemos usar cualquier adverbio de frecuencia. Yo usé never. Puedo decir, Quique is occasionally late for class. O sea, a Quique ocasionalmente se le hace tarde a la clase. Quique is usually late for class. O Quique is always late for class. ¿Sí? O sea, fíjate cómo tiene sentido utilizar después del verbo to be cualquiera de estos adverbios de frecuencia. ¿Ok? Bien. Por ejemplo, you, o sea, tú, you are always ready. Tú siempre estás listo, ¿ok? Para ver mis videos. You are always ready to watch my videos. ¿Sí? Grábate bien estas estructuras. Cuando utilizas verbo to be, siempre el adverbio de frecuencia va después del verbo to be. Y cuando utilices otros verbos, como en este caso el verbo play, ¿sí? Vas a utilizar el adverbio de frecuencia antes del verbo, ¿sí? Bien, te voy a mostrar otros ejemplitos para que te quede más claro. Vamos a decir que mi papá siempre almuerza temprano. ¿Cómo diríamos eso? O sea, fíjate, el verbo almorzar se dice have lunch.
¿sí? Primera estructura o segunda estructura. O sea, no estoy usando verbo to be, por lo tanto, primera estructura. Comenzamos con el subject. My dad, ¿sí? Mi papá siempre almuerza temprano. Always. El verbo almorzar es have lunch. Pero como estamos respetando la estructura de la tercera persona para el verbo have es has. Por lo tanto, vamos a utilizar aquí has. Has lunch early. ¿Ok? ¿Por qué utilizamos early al final? Porque early es un adverbio de tiempo. Los adverbios de tiempo normalmente van al final de la oración. ¿Sí? My dad always has lunch early. Early in the morning. O, sí, early simplemente. My dad always has lunch late. ¿Sí? O sea, otro adverbio de tiempo. Ok. Entonces, recuerda bien. La tercera persona del singular como he, o sea, él, my dad, como she, o sea, ella, siempre se le va a respetar el verbo en tercera persona. Aquí el verbo que es have cambia a has. Y si el verbo es tercera persona, se le agrega la S. ¿Ok? Bien. Te voy a poner otro ejemplo acá con el verbo to be. Ya cuando utilices, aquí es verbo to be en presente, que es is, que es am, que es are. Ya sabes el verbo to be, sus tres formas de verbo to be. O sea, aquí te las voy a poner. Am, is, are. Estas son las tres formas de verbo to be en presente. Pero existen dos formas de verbo to be en pasado, que más adelante te lo voy a enseñar. Pero yo sé que tú ya has visto videos más avanzados, yo sé que ya a lo mejor sabes utilizar verbo to be en pasado, por lo tanto te voy a poner un ejemplo ahora. Ya sabes que el verbo to be en pasado es was y were. Entonces aquí también funciona igual. Por ejemplo, mi mamá, my mom, que es el subject, ¿sí? Was. ¿Por qué was? Porque estoy usando la forma de verbo to be en pasado para ella. O sea, es he was, she was. My mom was always by my side. Mi mamá siempre estuvo de mi lado, ¿sí? O sea que siempre me apoyó. My mom was always by my side. Mi mamá estuvo, o sea, estuvo siempre de mi lado. Recuerda, verbo to be y luego adverbio de frecuencia. Déjame aquí un comentario con always, déjame un comentario con usually, con normally, con frequently, con sometimes, con occasionally, con seldom, con rarely, con hardly ever o con never, de algo que tú realices. ¿Sí? Por ejemplo, déjame aquí un comentario donde digas qué tan seguido o con qué frecuencia estudias inglés. ¿Sí? O con qué frecuencia ves mis videos de inglés. Déjame aquí un comentario, ¿sí? Utiliza un adverbio de frecuencia y dime con qué frecuencia ves mis videos de inglés. ¿Ok? No se te olvide descargar la app, hacer los ejercicios, porque de esa manera vas a aprender a pensar en inglés. Vas a aprender tanto vocabulario al hacer los ejercicios que te estoy dejando aquí. También te voy a dejar un ejercicio en PDF y las respuestas de la lección número 6, que es la lección anterior, aquí te la voy a dejar en los comentarios. ¿Sí? También te estoy dejando ejercicios por PDF para que tú los resuelvas. Descargas el PDF con la explicación de toda la lección para que las vayas almacenando. Incluso puedes hacer hasta un libro de todas las lecciones que te voy a dejar por aquí. ¿Sí? Entonces te estoy dejando siempre dos ejercicios. Uno que es a través de PDF y las respuestas te las voy a ir dando en el siguiente video. Y el otro ejercicio que es a través de la app, que si no puedes descargar la app, la puedes resolver a través de tu computadora. Simplemente le das clic al ejercicio que te dejo aquí, no instalas ninguna app y al hacerle clic te va a mandar directamente a la página donde están los ejercicios y ahí los puedes resolver perfectamente. ¿Ok? Bien, invita a más gente a que se unan al curso, comparte y regálame un like si te ha gustado esta clase y si quieres aprender. Bien, nos vemos hasta la próxima, my friends. Bye.